Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. El día de hoy presentan estudios bíblicos a través de la Biblia, un análisis contextualizado, exegético y hermenéutico de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, capítulo por capítulo, versículo por versículo, estudiaremos la Biblia para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Estos estudios fueron diseñados por el teólogo erudito John Berno Magui y fueron narrados por el pastor Samuel Montoya. Acompáñenos en este interesantísimo recorrido bíblico a través de la Biblia. Los dejo con el Continuamos estudio del día nuestro de hoy. estudio Amén. en el Evangelio según San Juan y llegamos hoy al capítulo 6. Encontramos aquí la alimentación milagrosa de los 5,000. Este es el único milagro de Jesús que todos los 4 evangelios relatan. En el Evangelio según San Juan, como resultado de este milagro, nuestro Señor da un discurso sobre el pan de vida. Este es el método que Juan emplea. Llama a los milagros señales, pues indican que cumplen cierto propósito. Juan también escoge solo ciertos milagros. Usted recordará que Juan dijo allá en el capítulo 20, versículos 30 y 31, «Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre». En verdad, esta es la clave del Evangelio según San Juan. Bien, entremos entonces en nuestro estudio de este capítulo 6, que como dijimos, trata el cuarto milagro anotado por Juan, o sea, la alimentación de los 5,000. Leamos el primer versículo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Ahora, ¿después de qué? Bueno, después de los sucesos anotados en el capítulo 5. Jesús se había apartado de Jerusalén y al parecer había venido al lado oriental del río Jordán. Ahora cruza el mar de Galilea y llega a la región del norte. Aparentemente esto ocurrió como 6 meses a 1 año después de los eventos del capítulo 5 y como 1 año antes de su crucifixión. La manera en que podemos fechar estos eventos es según las fiestas que Juan menciona. Como ya hemos dicho, Juan relaciona el Evangelio con un calendario y un mapa de la topografía de la tierra. De esa manera, Juan explica que Jesús, el que vino de la gloria del cielo, el Verbo que fue hecho carne, el que habitó entre nosotros, caminó junto al mar de Galilea y fue hasta Caná, a Nazaret, a Capernaum, a Betsaida, a Jerusalén, a Decápolis, etc. Por eso leemos aquí que Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea. Ahora pasemos hasta el versículo 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Al parecer, Jesús había vuelto a la tierra de Galilea porque en el capítulo 5 había estado en Jerusalén, entrando por la puerta llamada de las ovejas. Por tanto, hay cierto transcurso de tiempo hasta el capítulo 6, cuando Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. Volvamos ahora al versículo 2. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. En verdad, esta gran multitud no creyó en él de una manera salvadora, no confiaba en él. Tenía interés en sus milagros y querían hacerle su rey porque él había llenado sus estómagos. Pero amigo oyente, él no va a ser el rey de su estómago. Él es el rey y el señor de nuestras vidas y corazones. Este es el motivo por el cual Juan había dicho allá en el principio que Jesús no tenía necesidad que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. No se fiaba de la multitud en Jerusalén, ni tampoco se fiará de esta multitud que ahora se reúne alrededor de él. El mayor interés era y es una curiosidad por ver los milagros que hacía. Leamos ahora el versículo 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. El lugar que se señala aquí no es realmente lo que nosotros llamaríamos un monte. Es que en aquella tierra, 1,000 metros es la altura máxima de los cerros, pero aún así son muy escarpados. El monte, que hoy en día señalan como el monte mencionado en este versículo, es un sitio muy bello, y bien pudo haber sido el lugar donde Jesús alimentó a los 5,000. Es un monte situado cerca a la ciudad de Capernaum. Pues bien, Jesús se subió a ese monte y se sentó allí con sus discípulos. La Pascua estaba próxima. Pasemos ahora al versículo 5.
Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe era muy quieto, nunca tenía mucho que decir. Nuestro Señor trató de hacerle hablar en esta ocasión en particular. Usted notará que al parecer Felipe y Andrés se habían juntado. Hallamos a Andrés en el versículo 8, dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo. Ahora Andrés y Felipe evidentemente eran hombres muy activos, muy ocupados, pero simplemente no hablaban mucho. No se oye hablar a ninguno de los dos. Sin embargo, Andrés es quien trajo a Simón Pedro al Señor, y usted notará más adelante que los griegos vinieron a Felipe y a Andrés cuando querían ver a Jesús. Felipe se juntó con Andrés para enterarse de lo que debían hacer. Por tanto, aquí los hallamos juntos. Ahora, ¿será que nuestro Señor está pidiendo consejo? Amigo oyente, permítanos decirle que Él nunca pidió consejo a nadie. ¿No se ha fijado usted ya en cuanto a esto con respecto a su ministerio? ¿Por qué entonces le hizo esta pregunta a Felipe? Bueno, veamos el versículo 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Estaba probando a Felipe. De modo que Felipe contempló esa multitud que llegaba a 5,000 hombres, además de miles de mujeres y niños. Calculamos que debe haber habido allí unas 15,000 personas por lo menos. Amigo oyente, esa era una multitud regular, especialmente en aquella tierra y en aquel entonces. Cuando Felipe la vio llegando, no estaba pensando en ningún milagro. Leamos el versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Cómo es que Felipe llegó a esa cantidad de dinero? ¿Qué quiso decir con 200 denarios? Bueno, creemos que eso era todo lo que tenían en la tesorería en aquel entonces. Probablemente Judas había dado su informe de tesorería aquella mañana, y eso era todo lo que tenían. Felipe miró pues a esa multitud y luego pensó en lo que tenían en la bolsa de la tesorería y dijo que 200 denarios de pan, pues no sería suficiente para que toda esa multitud comiera. Un denario valía aproximadamente de 16 a 20 centavos de dólar. Aquellos 200 denarios, pues, habrían tenido valor entre 30 y 40 dólares. Amigo oyente, no les era posible alimentar a 15,000 personas con solo 40 dólares. Los otros evangelistas nos dicen que los discípulos trataron de aconsejar al Señor Jesús. Quisieron ser miembros de la junta directiva. Le dijeron, ¿por qué no mandas que se vaya la multitud? Pero nuestro Señor les respondió, no voy a mandar que se vayan. Voy a mandar que se sienten en grupos y voy a darles de comer. Usted puede leerlo en el Evangelio según San Lucas capítulo 9. Estos mismos hombres que se habían postulado a sí mismos a la junta directiva, luego los vemos desempeñando el papel de camareros sirviendo a la multitud. Y eso es lo que debían de haber estado haciendo todo el tiempo. Quisiéramos ahora decir algo que nos encontramos en una posición de decirlo. Hay demasiados hombres en la iglesia hoy en día que desean tener un puesto oficial, quieren servir en la mesa directiva, quieren mandar lo que hable el pastor. Pero muchas veces, en primer lugar, no tienen la información que necesitan tener. En segundo lugar, no tienen el discernimiento espiritual y sin embargo quieren hablar. No se dan cuenta de que ellos son los que deben hacer la obra del ministerio. Deben estar testificando para el Señor y sirviendo el pan de vida eterna. Pero por lo general, no están testificando para nada. De modo que el Señor le da la motivación para que hable Felipe, y Felipe dice que no tienen suficiente dinero para comprar pan para toda esa multitud. Felipe y Andrés estaban juntos, y Andrés es el que habla ahora. Leamos el versículo 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? ¿Se da cuenta? Andrés había estado caminando entre la multitud y había estado estudiando la situación. ¿Puede usted ver allí a Andrés y a Felipe juntos? Felipe dice que el dinero en la tesorería no era suficiente para alimentar a toda esa multitud. Andrés, por su parte, dice que todo lo que pudo encontrar era un muchachito con 5 panes de cebada y 2 pececillos. Ahora, recuerde usted que no se trata aquí de los grandes panes de molde que se venden ahora en los supermercados. Era más bien como los pancitos que se compra por docena, o de aquellos que se usan para las hamburguesas. Eso era todo lo que el pobre Andrés había podido encontrar. Y por tanto, se abatió y pregunta, ¿qué es esto para tantos? Ahora leamos el versículo 10. Entonces Jesús dijo,
hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Permítanos dirigir su atención ahora sobre el hecho de que había allí 5,000 hombres. Creemos que sería posible juntar una mujer y un niño con cada hombre y llegar así a la cifra de unas 15,000 personas. Ahora, el Señor Jesús alimentará a la multitud. Y aquí hay algo que creemos es interesante. Si usted tiene 15,000 personas para darles de comer, eso de veras es una responsabilidad grande. Si tiene 5 panes y 2 pececillos, más los 200 denarios, que igualan a unos $40, entonces, amigo oyente, estos son los recursos disponibles. Y permítanos decir que si un comité hubiera entregado un informe de aquellos saberes y de aquella responsabilidad, quizá habrían dicho, no hay nada que se pueda hacer. Alguien ha definido a un comité como un grupo de personas las cuales individualmente no pueden hacer nada, pero que juntas pueden decidir que nada se puede hacer. O también que un comité es un grupo de personas que anotan las minutas y desperdician las horas. Pues bien, aquí está el informe del comité. Tenemos 200 denarios, 5 panes y 2 pececillos. Pero son 15,000 personas las que tienen hambre. Pues no podremos hacer nada. Como usted ve, amigo oyente, lo que les faltaba en esta ecuación son lo que llamamos las matemáticas de un milagro. Les faltaba a Jesús. Amigo oyente, si usted tiene 5 panes, más 2 pececillos, más Jesús, entonces tiene algo. Pero sin Él, no tiene nada, absolutamente nada. Jesús les dijo pues que mandaran a los hombres a que se sentaran, y estos se sentaron. Ahora el evangelista Marcos enfatiza en su relato el hecho de que se sentaron por grupos, es decir, cada uno de los grupos de personas que habían venido de cierta región, todos se sentaron juntos. Puede que se hayan distinguido estos grupos por sus vestidos de cierto color que indicase su región. El caso es que todo lo que hizo nuestro Señor fue hecho decentemente y con orden. Creemos que si usted pudiera haber estado sentado en esa colina, al otro lado de donde estos grupitos se sentaron, habría visto algo muy bello. Debió haber sido hecho con orden porque era nuestro Señor quien lo hacía. Continuemos leyendo ahora los versículos 11 al 13 de este capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Un profesor universitario de estos liberales, es decir, que no creen en todo lo que Dios ha dejado revelado aquí en su santa palabra, trató de explicar una vez este milagro. Y dijo que era que los discípulos previamente habían reunido estos panes y peces y que los habían guardado en una cueva a fin de que el Señor Jesús simplemente se volviera atrás hacia aquella cueva y luego los discípulos pues simplemente se los pasaban debajo de su brazo, bajo su túnica suelta. Algo así como si fuera un tipo de truco, una abracadabra y luego lo sirvió. Lo único que aquella explicación tenía de malo era que no era práctica. Necesitamos tener más fe para creer tal supuesta explicación en vez de aceptar los hechos tal como realmente ocurrieron. En primer lugar, permítanos preguntarle, amigo oyente, ¿dónde en aquella región encontrarían una panadería que pudiera preparar tantos panes? ¿Y dónde conseguirían tantos peces en tan poco tiempo para esta ocasión? No tenemos indicio alguno de que Andrés y Pedro hubieran estado pescando. Esta explicación, pues, es tan absurda como ridícula, como usted bien puede verlo. La explicación, entonces, es que aquí ocurrió un milagro. Cuando usted incluye a Jesús en esto y lo suma en la columna de los saberes, usted tiene más de lo suficiente. El hecho es que tiene 12 cestas de pedazos que sobran. Ahora, eso no quiere decir que eran migajas. Hay quienes creen que quizá una persona mordió un sándwich y al ver otro más grande, pues ponía el que había mordido a un lado para coger el más grande, y así los pedazos serían aquellos sobrantes que habían sido comidos parcialmente. Pero eso no es verdad, amigo oyente. Había 12 cestas de sobrantes que no habían sido tocados.
Ahora, ¿sabe usted lo que eso significa? Significa que la multitud tomó todo lo que quiso comer. Y no nos olvidemos que muchos hombres de aquel entonces sufrían hambre. Había muchos entre la multitud aquel día y en aquella tierra que por primera vez en sus vidas llenaron de veras sus estómagos. ¿No ve usted, amigo oyente, que cuando el Señor Jesús hace algo, lo hace bien? Continuemos entonces con los versículos 14 y 15 de este capítulo 6 de Juan. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: «Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo». Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Vemos aquí, sin lugar a dudas, que estaban siguiendo a Jesús porque hacía milagros. Y creemos que para poder salir de aquella multitud, Jesús hizo otro milagro. La razón por la cual se apartó de la multitud era porque querían hacerle rey. Ahora alguien dirá, bueno, ¿y no es rey? Sí, es verdad que vino como rey para ser rey. Eso es verdad. Pero esta no es la ruta por la cual llegaría a su majestad. Amigo oyente, no es mediante el estómago lleno. Es mediante el corazón obediente. Será sobre obedientes que él reinará. Y de paso, notemos que ellos también tendrán el estómago lleno. Amigo oyente, no carecerán de nada. Pero esa no es la ruta por la cual Jesús llega a su majestad. Recuerde lo que aprendimos allá en el capítulo 2 de este Evangelio de Juan, versículo 25. Dice, y no tenía necesidad, es decir, Jesús no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Los hombres hoy en día todavía quieren tener un rey que les dé pan. Nuestro Señor no hará eso. Aunque ha alimentado a esta multitud y ha suplido su necesidad y la ha atendido, no será soberano según los términos de la multitud. Amigo oyente, la única manera en que Él vendrá a usted y a mí es según sus propias condiciones y no las nuestras. Debemos venir a Él según sus términos y satisfacer sus requisitos. Leamos ahora los versículos 16 hasta el 21 de este capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, «Yo soy, no temáis». Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Los otros evangelistas nos dicen que enseguida hizo a los discípulos entrar en la barca para cruzar el mar, mientras que él subía al monte para orar. Ya hemos mencionado que Jesús estaba en las inmediaciones de los cerros de Golán y que estos tienen unos 1000 metros de altura. Un viento de aquellos que viene de sopetón apareció en el mar de Galilea. Y le digo, amigo oyente, que esta era una verdadera tempestad. Cuando ya estaban a unos 25 a 30 estadios en el mar, ya estaban a medio camino. Fue en medio del mar que vieron caminar a Jesús sobre el agua. Y tuvieron miedo porque no le conocieron. Y esto es algo, no le reconocieron de ninguna manera. Los críticos que pregonan una teología liberal tratan de explicar este milagro, diciendo que la barca permanecía en la tierra y que, por lo tanto, Jesús en realidad andaba por la orilla, pero que los discípulos creían que estaba caminando sobre el agua. Amigo oyente, permítanos decirle que Juan había sido pescador en este mar de Galilea y lo conocía bien. E hizo mención específica de su posición en el mar, a fin de que supiéramos que no estaba cerca, ni mucho menos a la orilla. Ahora Jesús vino hacia ellos en medio de la tempestad, y es así como Él viene a los suyos hoy en día. Siempre se acerca a una persona en la hora de prueba y tristeza. No sabemos por qué es que a veces se espera hasta la medianoche, hasta cuando las olas se están agitando. Quizás sea porque este es el único momento en que estamos dispuestos a escucharle. Ahora el versículo 21 concluye diciendo, la cual, es decir, la barca, llegó enseguida a la tierra donde iban. Es posible que Juan quiera decir que sin demora alguna llegaron al otro lado del mar, puesto que el agua ahora se había calmado. Es posible que sea el lenguaje de amor diciendo que con Jesús a bordo y la tempestad calmada, parecía ser que llegaron enseguida. O bien puede ser otro milagro, que al entrar Jesús, la barca cruzó milagrosamente.
Notemos ahora que este milagro es seguido por el discurso de nuestro Señor Jesucristo sobre el pan de vida. La gente ahora comienza a buscarle, pero sin encontrarle, y descubren que el Señor Jesucristo y los discípulos se habían marchado. Pero dejaremos la consideración de este aspecto para nuestro próximo programa. Mientras tanto, que el Señor le bendiga muy ricamente. Continuamos hoy estudiando el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Y en nuestro programa anterior consideramos la alimentación milagrosa de los 5,000. Y dijimos que en realidad había como unas 15,000 personas. Después de este milagro encontramos el discurso de nuestro Señor Jesucristo sobre el pan de vida. La gente ahora comienza a buscarle, pero sin encontrarle. Descubren que tanto el Señor Jesucristo como sus discípulos se han marchado. Comencemos pues leyendo los versículos 22 al 24 de este capítulo 6 del Evangelio según San Juan. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Al parecer, Jesús y sus discípulos habían llegado de la parte sur del mar de Galilea, y parece que Jesús había alimentado a la multitud cerca de Tiberias. Luego habían llegado por barca a Capernaum. Ahora esta es la primera vez que Juan usa la expresión después de haber dado gracias al Señor. Y esta es también la primera vez que Juan lo llama Señor. Como ya hemos visto, la palabra corriente aquí para él es Jesús. Él es el Verbo hecho carne. Ahora, ¿quién es ese Verbo? Pues es Jesús. El ángel dijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, lo que realmente quería toda esa gente era saber cómo le había sido posible a Jesús apartarse de ellos. Leamos los versículos 25 y 26. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús, note usted, no responde directamente su pregunta. Penetró debajo de la superficie del verdadero motivo por el cual le buscaban. La palabra que usó no era literalmente pan, sino forraje. Dice que comieron el forraje y que quedaron saciados. Su único interés era el de llenar el estómago. Entonces le dice aquí en el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Permítanos, amigo oyente, poner esto en un lenguaje más corriente. Esta no es una traducción, sino más bien una manera de sacar el sentido. Permítanos decirlo así. Dejad de trabajar por la comida que perece, pero trabajad por la comida que permanece para la vida eterna, la comida que el Hijo del Hombre les dará, porque en él Dios el Padre ha puesto su sello. Usted recordará que este es el mismo tipo de acercamiento que nuestro Señor usó con la mujer samaritana allá junto al pozo. En aquella ocasión, Jesús se constituyó en el agua de vida, y aquí Él es el pan de vida. Y esas dos cosas son esenciales. El pan y el agua son muy importantes para poder mantener la vida. Él es tanto el pan como el agua. Y note usted que Él es estas dos cosas ordinarias. También es el Verbo, y el Verbo fue hecho carne. ¿Cómo entonces podemos conocer a Dios y qué podemos saber acerca de Dios? Jesús, el Verbo, llega a donde estamos y nos toca y se comunica con nosotros de una manera que podemos entender. Él dijo que Él es el agua y que Él da agua viva. Dijo también que Él es el pan. Ahora nosotros sabemos lo que es agua y sabemos lo que es el pan. Y ahora el versículo 28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? En otras palabras, están preguntando en cuanto a lo que pueden hacer para ser salvos. Quieren hacer algo porque el hombre siempre ha creído que si simplemente pudiera ocuparse en hacer alguna cosa, podría ser salvo.
El hombre se cree enteramente capaz de lograr su propia salvación. Se cree competente para hacerlo y cree que Dios va a aceptar sus obras. Pero fíjese usted, amigo oyente, con cuidado, lo que es la obra de Dios. Leamos el versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Se fija usted? La obra de Dios no consta en hacer lo que es mandado por Dios, sino en aceptar lo que ha sido hecho ya por Dios. En otras palabras, es lo que Dios ha hecho y no lo que usted hace. Es la obra de Dios y no las obras del hombre. Y esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Él está diciendo que Dios provee la comida. Él es quien ha provisto esa comida para nosotros hoy en día, y nosotros debemos comer de ella. Él extiende una invitación a un banquete. Él dice, vayan a las salidas de los caminos para decirle a todo el mundo que están invitados a venir. Es una comida gratis, pero sucede que es una comida espiritual. Notemos ahora la respuesta de esta gente aquí en el versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Permítanos decir, amigo oyente, que esto revela la dureza del corazón humano. Aquí estaban los hombres que habían sido alimentados milagrosamente por nuestro Señor Jesucristo cuando Él alimentó a los 5,000, y ellos ahora le dicen, danos señal, ¿qué obra haces? En otras palabras, no querían creer en Él de ninguna manera. Y ahora hablan en cuanto al pan material. Leamos los versículos 31 al 33. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Vemos aquí que ellos dicen que Moisés le dio maná al pueblo. Pero la verdad es que Moisés no fue quien les dio el maná, sino Dios. Y no fue una comida que les dio una sola vez. Dios les alimentó todos los días durante 40 años. Ahora esta gente quiere ser alimentada, y eso es lo que buscan. Y Jesús les asegura que el maná daba vida en aquel entonces y que era un regalo de Dios. El maná les dio la vida física a los que viajaban por el desierto, pero el Señor Jesús da la vida espiritual. Continuemos con el versículo 34. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. La reacción de estas personas es idéntica a la de la mujer samaritana. Ella pidió agua, pero estaba realmente pensando en el agua del pozo, pues ella dijo que jamás tendría que venir al pozo para sacar agua de nuevo. Nuestro Señor pasó algunos momentos levantando y desviando el pensamiento de esta mujer samaritana de aquel pozo hacia el agua espiritual. Y aquí también hace un esfuerzo similar por cambiar los pensamientos de estas personas de su hambre física hacia su necesidad del pan espiritual que da vida espiritual. Leamos el versículo 35 de este capítulo 6 de Juan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vemos que aquí Cristo juntó las dos cosas, el pan y el agua. Cristo es el maná. Él es quien bajó del cielo y quien dio su vida por el mundo a fin de que nosotros, amigo oyente, usted y yo tuviéramos vida. Y esto es la salvación. También veremos que Él es el pan que debemos comer constantemente a fin de que crezcamos. El maná era un alimento milagroso que satisfizo. Cuando entraron en la tierra prometida, les fue dado el fruto de la tierra, lo cual es la palabra de Dios. Y créanos, amigo oyente, que hay muchos hoy en día a quienes no les gusta el fruto de la tierra. Leamos los versículos 36 y 37 de este capítulo 6 del Evangelio según San Juan ahora. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Jesús les pregunta si en verdad quieren pan. Si quieren pan, Él es el pan de vida. Pero lo han visto y no creen. Han rechazado el verdadero pan. El versículo 37 es muy importante. Hay muchos argumentos teológicos hoy en día en cuanto a la predestinación y al libre albedrío. No nos proponemos reconciliar estas dos doctrinas porque, no nos es posible hacer esto. La predestinación y el libre albedrío son dos doctrinas que se encuentran en este versículo. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y esto declara la verdad de la predestinación. Pero espera un momento. La próxima frase dice, y al que a mí viene,
no le echo fuera. Y también esto es verdad. Jesús enseña aquí que Dios respeta nuestro libre albedrío. Amigo oyente, las dos son verdades, pero no sabemos cómo reconciliarlas. El Padre me da, es verdad, pero uno tiene que venir. Y al parecer, los que vienen a Jesús son los que el Padre le da. Usted y yo, amigo oyente, estamos aquí abajo y no vemos lo que pasa en el cielo. No sabemos cómo es que Dios maneja este calculador de la predestinación. El hecho es que no comprendemos cómo funciona ninguna máquina calculadora. Pero estamos seguros que Dios es quien oprime el botón. No lo comprendemos, pero también sabemos esto, que Dios nos ha dado a cada uno, a mí y a usted, amigo oyente, un libre albedrío, y que somos responsables de cómo lo ejercemos. Se cuenta que el gran predicador Spurgeon predicaba que todo aquel que quiere puede venir, y así también predicamos nosotros. Alguien le dijo a Spurgeon una vez, si yo creyera como tú crees en cuanto a la predestinación, yo no predicaría como tú. A esto Spurgeon respondió, si el Señor hubiera puesto una raya amarilla en las espaldas de los predestinados, yo saldría por la calle alzando las camisas de las personas y al hallar a aquellos que tuvieran la línea amarilla, pues les daría el mensaje del Evangelio. Pero Dios no lo hizo así. Me dijo que fuera a predicar a toda criatura, y todo aquel que quiere puede venir. Esto es lo que dice Jesús en nuestro versículo. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Por tanto, amigo oyente, se puede discutir en cuanto a la predestinación todo lo que se quiera, pero siempre se puede venir. Y si uno viene, tiene la promesa solemne de Cristo mismo de que no le echará fuera. Alguien preguntará, ¿quiere usted decir que si no soy predestinado, todavía puedo venir? Amigo oyente, si usted viene, será predestinado. ¡Cuán tremendo es eso! Continuemos ahora con el versículo 38 de este capítulo 6 de Juan. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¡Cuán maravilloso es esto, que la voluntad de Dios sea que usted venga! Sí, amigo oyente, esta es la voluntad de Dios y de eso estamos seguros. Jesucristo dijo, yo he venido del cielo porque es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero es necesario también que usted nazca de nuevo. Él vino para hacer la voluntad del Padre en todo, y es la voluntad de Dios que usted sea nacido de nuevo. Usted tiene que venir a Él, amigo oyente. Esa es la única manera. Tiene que venir al Señor Jesús por la fe, y nada más. Ahora el versículo 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El término predestinación se aplica solamente a los que ya han sido salvados. Significa exactamente lo que dice aquí. Cuando una persona acepta a Cristo, es justificada, y si ha sido justificada, es igualmente seguro que será glorificada. Cuando Jesús comienza con 100 ovejas, amigo oyente, termina con 100 ovejas, no pierde ninguna. Eso es lo que esto significa. Todos los que creen en Cristo tienen vida eterna, y todos serán resucitados en aquel día postrero. Leamos ahora los versículos 40 al 42 de este capítulo 6 de Juan. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice éste, del cielo he descendido? No había duda alguna aquí que Jesús les está enseñando que Él era Dios, y que había descendido del cielo. Permítanos decirle, amigo oyente, que en esta sección Él está enseñando su nacimiento virginal. Hay quienes dicen que el Señor Jesús nunca enseñó su nacimiento virginal. ¿Qué es lo que cree usted que está diciendo aquí, amigo oyente? Los judíos entendieron muy bien lo que Él decía. Preguntaron cómo podía ser verdad lo que Él decía, siendo que conocían a su padre y a su madre. ¿Cómo podía haber bajado del cielo? Bueno, fue por su nacimiento virginal. Como el ángel le dijo a María, fue el Espíritu Santo quien concibió aquel santo ser en ella. Esta sección aquí mismo es un complemento o una confirmación del nacimiento virginal y necesita ser añadida a las otras porciones de la Escritura que lo tratan. Comienza aquí en el versículo 38. He descendido del cielo. Esa es la historia de la Navidad.
Glorias magníficas Él dejó para buscarme a mí. Solo su incomparable amor le hizo venir aquí. Vino de la gloria del cielo, descendió del trono para ascender a la cruz por usted y por mí, amigo oyente. Esto lo hizo mediante el nacimiento virginal. Esa es la historia de la Navidad, y amigo oyente, no habría ninguna historia navideña sin este nacimiento virginal. Aquí pues, los que escuchaban a Jesús entendieron inmediatamente y preguntaron, bueno, ¿y no es este Jesús el hijo de José? Ellos creían que conocían a su padre y a su madre, pero la verdad es que no los conocían. Porque Jesús no era el hijo de José. Él había descendido del cielo. Continuemos con los versículos 43 y 44. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la elección divina. ¿Quiere usted que se la expliquemos? No se la podemos explicar. Dios le hace a usted responsable de ello, y usted sabe que es responsable. Sabe ahora mismo que usted es el que tiene que decidir si va a venir a Jesús o no. El Señor continúa hablando en el versículo 45 y dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Son casi innumerables los pasajes en el Antiguo Testamento que se refieren a esto. Por ejemplo, Isaías 54:13 dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. En el capítulo 60, versículos 2 y 3, Isaías declara, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Hay estas y muchas otras declaraciones que dicen que ellos podían acudir a Dios y que usted puede venir a Él. Y estas verdades son maravillosamente claras. El profeta Malaquías dice en el capítulo 4, versículo 2 de su profecía, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Esta es otra referencia clave a esta verdad. Cada hombre que oye al Padre y aprende de Él, vendrá a mí. Eso es lo que se está diciendo aquí. Esta es la verdad central en todos estos pasajes. Si usted, amigo oyente, escucha la palabra de Dios, entonces vendrá a Cristo. El resto de este capítulo 6 del Evangelio según San Juan es tan importante que no nos atrevemos a considerarlo solo en forma general y superficial. Sin embargo, debido al tiempo de que disponemos, solamente nos es posible hacerle notar las cosas descollantes o sobresalientes. Leamos entonces los versículos 46 y 47. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. El único que ha visto al Padre es el Señor Jesucristo. Y Él aclara sin lugar a dudas que cualquiera que cree en Él, tiene vida eterna. Esto, amigo oyente, no puede ser expresado de una manera más clara. Continuemos con los versículos 48 al 51 de este capítulo 6 de Juan. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Él vino a esta tierra como el Verbo hecho carne, y va a la cruz para entregar allí su vida humana, como un sacrificio para pagar los pecados suyos y los míos. Alguien dirá, eso es demasiado vívido y fuerte. Y eso era lo que decían también en aquel entonces. Note usted lo que dice aquí el versículo 52 de Juan 6. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Claro es que pensaban en su carne literal. Pero note usted la respuesta de Jesús aquí en los versículos 53 hasta el 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida.
El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, vivirá eternamente. Amigo oyente, esta es una declaración asombrosa. Nuestro Señor está preparando a estos hombres para aquella última cena y para la institución de la cena del Señor. Y aquí tenemos que detenernos en esta oportunidad, amigo oyente. Continuaremos este interesante tema, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que las bendiciones del Señor reposen en usted, ahora y siempre. Continuamos hoy estudiando el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Y en nuestro programa anterior vimos que Jesús estaba hablando con esta gente que había venido del otro lado del mar. Y les decía que si ellos no comían la carne del Hijo del Hombre y bebían su sangre, no tendrían vida en ellos. Porque su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Y enfatizó diciendo que Él es el pan que descendió del cielo. Y el que come de este pan, vivirá eternamente. Nuestro Señor estaba preparando a estos hombres para esa última cena y para la institución de la cena del Señor. Ahora, al parecer, esto es algo que no debe tomarse en sentido literal porque Él estaba allí mismo con ellos. No les dijo que debían comenzar a comerse su cuerpo ni a beber su sangre. Lo que Él les dice es que les dará su vida. En aquel aposento alto expresó claramente que la sangre es el símbolo de la vida. Como dice en Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está. Dios había enseñado eso a su pueblo desde el mismo principio, cuando primero lo sacó de la tierra de Egipto. Y allí en el monte Sinaí, Moisés les dio esta declaración que también es verdad en el sentido médico. La vida de la carne está en la sangre. Jesucristo indica que derramará su sangre sobre la cruz y así nos dará su vida. Pero nosotros tenemos que aceptarle y recibirle de una manera muy íntima, muy personal. La salvación es mediante nuestra aceptación de su sangre que fue derramada en la cruz para darnos vida. Esta es la base del sacramento de la Cena del Señor. Amigo oyente, ha habido tanto desacuerdo entre los creyentes en las iglesias por todas las edades en cuanto a la interpretación de la Cena del Señor como lo ha habido en cuanto al bautismo. No creemos que hayan luchado tanto en cuanto a la Santa Cena, pero el desacuerdo todavía existe. Hoc est meus corpus. Esto es mi cuerpo. Cuando les dio el pan en la cena allá en el aposento alto, Él dijo, esto es mi cuerpo. Ahora ha habido diferentes maneras de interpretar estas palabras según la palabra que enfatice. Hay quienes enfatizan la palabra esto. Por ejemplo, dicen, esto es mi cuerpo. Dicen que es posible transformar ese pan en la misma carne de Cristo. Bueno, amigo oyente, no creemos que nuestro Señor enseñara el canibalismo ni nada parecido. Creemos más bien que el problema ha resultado al darle el mayor énfasis a la palabra que no debe tenerlo. Hay también quienes afirman que es por, con y en el pan que uno recibe el cuerpo de Cristo. Nuevamente, permítanos decir, amigo oyente, que creemos que esa afirmación yerra en cuanto a lo que nuestro Señor en verdad ha querido decir. Y hay aún quienes sostienen la posición de Zwingli. Él era otro de los reformadores y le dio una interpretación espiritual. Él creía que era simplemente un símbolo, solamente un rito religioso y nada más. Según este punto de vista, Jesús nos mandó a cumplir el rito y por eso lo cumplimos. Creemos que probablemente esta es la interpretación que la mayor parte del protestantismo le da hoy en día. Pero francamente, creemos que es tan errada en cuanto a la interpretación de la Cena del Señor como las dos anteriores. Esto es mi cuerpo. Calvino pone el énfasis sobre la palabra es. La fe reformada siempre ha puesto el énfasis en esta palabra, y la iglesia primitiva puso el énfasis también allí. El pan es pan y siempre será pan, no se puede cambiarlo. El vino es siempre vino y no hay ningún milagro que ocurra allí. Uno no recibe el cuerpo de Cristo por cumplir un rito, y sin embargo, la Santa Cena es más que un rito, y en verdad hay una bendición espiritual allí. Un profesor de un seminario decía que la Cena del Señor es pan en la boca, pero Cristo en el corazón. Y amigo oyente, creemos que hay una bendición espiritual que resulta de la celebración de la Cena del Señor. Creemos que Dios le ayuda espiritualmente por su obediencia en observar la Cena del Señor.
No se trata de algo misterioso o mágico. Tampoco es un rito vano el que cumplimos. Es de profundo significado y proporciona una bendición espiritual para el corazón del que la observa. Creemos que eso es lo que nuestro Señor les está diciendo aquí a esta gente. Una relación íntima y verdadera con Él es lo importante. Cuando comieron el maná en el desierto, eso era una cosa temporal. Pero Jesús tiene algo que es eterno, y eso es la vida que Él proporciona al darnos su propia vida. Dice en el principio de este Evangelio que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Continuemos ahora leyendo los versículos 59 hasta el 63 de este capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?» Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, «¿Esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida». Amigo oyente, hubo aquí una reacción a lo que Jesús había dicho. Notemos ahora la reacción de algunos grupos que estaban allí. Jesús les dice que no le van a comer literalmente, porque Él regresará al cielo. La carne para nada aprovecha, pero el Espíritu es el que da la vida. Por tanto, amigo oyente, es obvio que no está hablando en cuanto a su cuerpo en sentido literal. Pero cuando por la fe participamos de la cena del Señor, y yo siempre gusto de la copa dulce, nos recordamos que Él bebió la copa amarga por mí y por usted en la cruz, para que pudiéramos beber esta copa dulce. Esa copa dulce sirve para recordarnos que Él derramó su sangre por nosotros, y esto, amigo oyente, es una gran bendición espiritual. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida, dice el versículo 63. Siempre que hemos participado en un servicio en el cual se sirve la cena del Señor, se ha leído porciones de la palabra de Dios y nos parece una práctica procedente y apropiada. Pues la palabra de Dios bendice los corazones de los hermanos. ¿Por qué? Porque las palabras del Señor Jesús son espíritu y son vida. Continuemos ahora con los versículos 64 y 65 de este capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Pero recuerde usted ahora que tiene que juntar con estas palabras la frase, todo aquel que cree puede venir, porque depende de usted, amigo oyente. Ahora el versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Se puede ver aquí que en medio de ese grupo ya había los enemigos, principalmente entre las autoridades religiosas, que eran hostiles a Jesús. También estaban allí los discípulos, y entre los 12 estaba Judas. Los 12 estaban entre un grupo más grande de discípulos. Por tanto, en este tiempo había 4 opiniones en cuanto a él. Muchos de estos discípulos, según nos dice aquí, se volvieron atrás. Ahora los 12 no estaban entre ellos. Continuemos con los versículos 67 y 68. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esta es una declaración maravillosa de parte de Simón Pedro, y la pregunta que él hace es excelente. Sabemos que muchas veces estamos hablando a creyentes, pero si usted, amigo oyente, dice hoy que el Señor Jesús no es su Salvador, y que Él no suple sus necesidades en manera alguna, entonces permítanos preguntarle, ¿a quién irá? Hay tantos hoy en día que se encuentran tristes, insatisfechos, desilusionados. Van en todas direcciones buscando la luz, y realmente la buscan. Pero permítanos repetir la pregunta de Simón Pedro. ¿A quién iremos? El Señor Jesús, amigo oyente, es el único que tiene palabras de vida eterna. Leamos ahora los versículos 69 al 71, los versículos finales de este capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12,
¿y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. En verdad, este hombre Judas Iscariote es un gran misterio. Aquí nuestro Señor le incluye con los 12 y dice que Él le había escogido. Sin embargo, añade que Judas era diablo, lo cual probablemente significa endemoniado, y este era el hombre que le iba a traicionar. Creemos que por todo su camino, nuestro Señor le dio toda oportunidad posible a Judas para hacer una decisión de aceptar y seguir a Cristo fielmente. Es difícil interpretar una maldad como esta, amigo oyente. Es uno de los misterios. La maldad siempre es un misterio, y esto es precisamente lo que hace que la maldad sea tan atractiva. Supóngase usted que ahora mismo le decimos que tenemos 2 palitos, y le decimos que uno de los palitos es perfectamente recto porque es una regla. Ahora, ¿puede usted imaginarse la apariencia de esta regla? Estamos seguros que no tendrá ninguna dificultad en imaginarlo, porque una regla puede ser recta de una sola manera. Ahora, supóngase usted que le decimos que también tenemos en la mano un palito torcido, y si le pedimos que dibuje una descripción de cómo cree usted que ese palito esté torcido, pues quizá dibujará usted un palito torcido de 1000 maneras, porque puede ser torcido de 1000 maneras. Es que la maldad, amigo oyente, tiene un misterio en cuanto a su naturaleza. Debemos confesar que este hombre Judas Iscariote camina así a través de las páginas de la Escritura. Es difícil interpretarlo. Y aquí nuestro Señor habla esta cosa extraña en cuanto a él, diciendo que es del diablo. ¿Qué contraste a esto presenta el testimonio de Simón Pedro? Él dijo, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amigo oyente, ¿puede usted decir genuinamente lo que dijo Simón Pedro? Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 6 del Evangelio según San Juan.